Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de lógicas alternativas. El día de ayer empecé explicando lo que es la implicación. Voy a añadir un par de lecturas más a la implicación y con eso ya estamos preparados para poder simbolizar las oraciones implicativas que están aquí propuestas en las hojas de ejercicios. Estamos en el último ejercicio de la página 5, es el número 26, y luego tenemos una última página. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. A ver, voy a escribir aquí una fórmula implicativa general, P implica Q. ¿Sí? Y les decía que a diferencia de lo que sucede con el condicional, con el simple condicional, la implicación toma en cuenta los valores del antecedente y el consecuente y establece una comparación entre ellos. Lo que quiere expresar la implicación es que cuando estas dos oraciones se relacionan por medio de la implicación, el grado de verdad del consecuente no puede ir por debajo del valor de verdad del antecedente. Así como, y esto es importante, quiero que establezcan esta relación. Recuerden, les voy a mostrar la tabla de el condicional en la lógica clásica. ¿Sí? A ver, voy a parar un momento. A ver, miren, el condicional en la lógica clásica es totalmente falso únicamente en un caso, cuando el antecedente es 1, pero el consecuente 0. Eso quiere decir que si es que sucede el antecedente, pero no el consecuente, entonces el condicional tiene el valor 0. Esa idea de que a pesar de que sucede el miembro izquierdo, pero no el miembro derecho, la implicación lo desglosa de una manera más fina y lo que está exigiendo, y esto es mucho más, la implicación es que el grado de verdad del consecuente no disminuya el grado de verdad del antecedente. Pero eso solo es posible cuando tenemos una lógica multivalente. En caso de que el grado de verdad del miembro derecho baja, está por debajo del valor de verdad del antecedente, entonces la implicación es totalmente falsa. ¿Sí? Luego, con otras palabras, para expresarme de modo positivo, la implicación está pidiendo que, si es que es verdadera, el grado de verdad del consecuente sea por lo menos tan verdadero o más verdadero que el antecedente. ¿Sí? Entonces, eso quiero expresarlo y voy a ponerlo en el pizarrón para que ustedes se graben. Ese es el significado de la implicación. Recuerden, si es que una implicación es verdadera, entonces es 50% verdadera. Es 0,5% verdadera. El sí. Y aquí voy a
a poner en primer lugar el valor del consecuente. Voy a expresar la misma condición que puse el día de ayer y la foto del pizarrón están en el grupo de WhatsApp. Una implicación es verdadera si es condición suficiente el grado de verdad de el consecuente, es decir, miembro derecho, es igual o más que el valor de verdad del antecedente. A ver, es totalmente falsa en caso contrario. ¿Sí? Simplemente podría poner CC y ya con eso acabo las dos reglas, pero a ver, para que quede más claro, el, puedo explicitar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si el valor de P es menor que el valor de Q, la implicación es cero. Entonces, no importa si es que el valor de P, perdón, el valor de Q baja un poquito con respecto al de Q o baja bastante. Si es que es menor, puede ser con una milésima, con una millonésima. Si es que el consecuente pierde algo de verdad que estaba en el antecedente, entonces la implicación se cae. ¿Sí? Bien, de acuerdo con estas dos leyes, se construye la tabla de verdad del consecuente. Ahora, verán, yo estoy empleando aquí el, esto, estos símbolos que están simplemente tomados de la aritmética o de las matemáticas. Y a partir de eso, podemos dar una lectura a la implicación. ¿Sí? Verán, aquí lo que estoy diciendo con otras palabras es que Q es por lo menos tan verdadero como P. ¿Sí? Eso puesto al revés. ¿Qué pasa si es que primero le pongo P y después Q? Eso significa que P es a lo sumo tan verdadero como Q. ¿Ya? ¿Qué significa a lo sumo? Que tiene que ser el igual o menos. ¿Sí? Recuerden, esto es menor o igual. Eso es a lo sumo. ¿Sí? ¿Ya? Bien, pero fíjense, por favor, qué letra está aquí a la izquierda y cuál a la derecha. ¿Sí? P es el antecedente, Q el consecuente. ¿Sí? Entonces, la implicación es como si fuera un comparativo de igualdad o inferioridad. ¿Sí? Pero esto, si es que leemos de izquierda a derecha, pero podemos alterar el orden, como hice acá, y para ver desde el punto de vista del consecuente, que eso es lo importante. ¿Sí? Si, si nosotros pensamos en
un razonamiento. Es decir, que tenemos unas premisas y de las cuales sacamos una conclusión con ayuda de una regla de inferencia. Entonces, ahí tenemos, nosotros algo que nos puede dar la idea de la relación lógica que está expresada por medio de la implicación. ¿Sí? Es como si en la P estuviera la conjunción de las premisas y la Q la conclusión. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros relacionar una deducción lógicamente válida con la implicación, como también podemos hacerlo con el simple condicional. En el antecedente reunimos todas las premisas por medio de la conjunción y el consecuente es la conclusión. ¿Sí? Si es que estuviéramos manejando simplemente el condicional, entonces es perfectamente válido que la conclusión tenga un valor menor que cualquiera de las premisas, incluso menor que la menos verdadera de las premisas. Eso con el condicional es perfectamente correcto, pero si es que quisiéramos nosotros representar la relación de premisas y conclusión por medio de la implicación, no es suficiente, no sería aceptable esa disminución en la conclusión del grado de verdad de la menor de las premisas. ¿Sí? Ahora, entonces, fíjense, aquí estoy poniéndoles una lectura suplementaria de la implicación. ¿Sí? Cuando vemos la flecha, podemos simplemente leerla como implica, P implica Q, pero acá tenemos otra manera de expresar la implicación. ¿Sí? Es a lo sumo tan verdadero como. Y al revés, ¿sí? Podemos decir lo que está acá. Q es por lo menos tan verdadero como P. ¿Ya? ¿Y qué significa por lo menos? ¿Sí? Mayor o igual. ¿Sí? Por lo menos significa que el valor del consecuente, pero fíjense, primero pongo el miembro derecho. Aquí estoy alterando, invirtiendo el orden normal. Empiezo por el miembro derecho y digo que el valor de verdad de Q es o igual o más que el valor de, perdón, aquí hay un error. Aquí tengo que poner P. ¿Ya? Entonces, Q es por lo menos tan verdadero como Q, lo cual me da dos opciones. O está al mismo nivel o le supera. ¿Sí? Si es que es más grande, correcto. Si es que es igual, perfecto. Pero si es que es menos, el valor de Q con respecto al valor de P, ahí estamos acá, 0. La implicación es totalmente falsa. ¿Sí? Y no hay más que estas dos opciones, o 0 o medio, con respecto a la implicación, en cualquier tipo de lógica de la familia A, que es multivalente y paraconsistente. ¿Sí? Bien, entonces, 3 lecturas. ¿Sí? Implica, o a lo sumo, o por lo menos. Bien, y cuando tenemos eso de por lo menos, hay que invertir el orden de miembro izquierdo y derecho. Primero le ponemos miembro derecho, el consecuente va al inicio y después el antecedente o miembro izquierdo. Para poderle darle esta lectura de por lo menos. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, está comprendido y con esta base pasemos a la simbolización de oraciones implicacionales. Empecemos, estaba escrita en el pizarrón, el día de ayer apenas escribí la oración, pero no pudimos avanzar más. Entonces, realicemos el ejercicio 26 en la página 25, perdón, en la página 5. Voy a escribir en el pizarrón, mientras tanto le pongo pausa, háganme acuerdo de, a ver, queridos estudiantes, escrito en el pizarrón el ejercicio 26 en la página 5 y revisemos que esté bien copiado. Dice, el que el Museo del Louvre sea a lo sumo tan interesante como el British Museum, implica que o no es interesante el Museo del Louvre o sí es interesante el British Museum. Punto final. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a proceder con, a ver, tengo, todavía me falta una minoría de estudiantes, tal vez unos 6 o 7 de la 13ª ronda de preguntas. Voy a empezar por Evelyn. Mande, profe. A ver, estimada estudiante, vamos a simbolizar esta oración. Empezamos por el reconocimiento de las oraciones simples. ¿Cuál es la primera que aparece? ¿Y cómo la simbolizamos? Sería desde el que el Museo del Louvre sea a lo sumo tan interesante como el British Museum. No, 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 no. El Evelyn, yo le pedí oración simple y recuerde, la oración simple no tiene un funtor. Usted, aquí tenemos a lo sumo tan como, a lo Entonces sumo tan como. Eso es la implicación. sí, Solo profe, le pido que me dé solo la primera oración simple. sería el que el Museo del Louvre sea a lo sumo tan interesante. No, 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 pero es que nuevamente usted está incluyendo parte de lo que es funtor, le está poniendo a la oración simple, eso no hay cómo. No puede, esta expresión no puede aparecer en una oración simple. Entonces, ¿cuál es la oración simple? La primera. Museo del Louvre sea a lo sumo tan interesante. No, pues no, pero usted sigue en lo mismo, querida Evelyn. Está repitiendo esto. No hay cómo. Suprima esto. No puede decir a lo sumo tan ni Solo una el oración museo. simple no hace una comparación. Eso hace ese del trabajo de la implicación. Usted me está dando está mezclando oración simple con implicación. Separe la implicación y ¿qué queda? Museo tan interesante. Ya, deme la oración completa. Ya, creo que ya lo dijo bien. Repita, por favor. El que el museo sea tan interesante. No, pero Evelyn, no ponga una palabra que consta en Eh, ya, profe, ya lo entendí. El que el Museo del Louvre interesante. Ya, ya, eso está mejor. Gracias. Miren, entonces la oración es, pero fíjense, es simplemente empieza desde aquí. El qué, eso no es parte de la primera oración. ¿Y cómo vamos a simbolizar? La oración es el Museo del Louvre sea interesante. Esa es la oración. ¿Sí? Entonces, el Museo del Louvre sea y, ¿ya? El Museo del Louvre, esto de sea es cuestión de, este verbo está en subjuntivo y me dice, el subjuntivo es para oración subordinada. Ya el español me dice que aquí esto está subordinado a algo que está por encima de.
¿Ya? Y después del verbo ser, me salto a esta cualidad, el atributo de interesante. Es interesante. ¿Cómo simbolizo esa oración? Evelyn. Con P. Ya, correcto, gracias. Profe, disculpe una pregunta. Sí, Yo recuerdo que le habíamos preguntado que el tan como, cómo se simbolizaba y usted nos había dicho que era como la equivalencia ajá, y ya. en esa oración también se encuentra un tan como, entonces ahí también iría esa simbolización o estoy en lo correcto. No, pero es que aquí dice a lo sumo tan como. Eso es diferente, no es solamente tan como, sino a lo sumo tan como. ¿Ya? Si Oh, ya, estuviera simplemente tan como, eso es equivalencia, pero aquí no tenemos tan como, sino, o es, fíjense, a lo sumo tan como, o por lo menos tan como. Entonces, no nos fijemos solamente en una parte, sino en la totalidad, es a lo sumo tan como. ¿Sí? ¿De sí, acuerdo? gracias, profe, gracias. Ya. Gracias por su pregunta. A ver. Josué, ya le puse su participación por hacerle la pregunta, ¿sí? Gracias, profe. Bien, primera oración simple. El Museo del Louvre es interesante. Esa es la primera oración simple. Y sabemos que las oraciones simples no contienen ningún funtor de ningún tipo. Vamos a la segunda oración. Natalia. El British Museum. Ya, pero deme, ¿cuál es la oración completa? Verá que, a ver, Sea, sea interesante. eso, muy bien, gracias. Ahí estamos bien. Verán que cuando hago una comparación, tengo dos objetos y ambos poseen la misma propiedad, pero puede ser que tanto el primero como el segundo objeto tengan esa propiedad al mismo nivel o la una esté por encima de la otra. Puede ser la izquierda, puede ser la derecha, eso depende de caso por caso. Comparación o de igualdad o puede ser de superioridad o inferioridad, ¿sí? Eso es lo que hace la implicación, compara los grados de verdad. Y recuerden, el grado de verdad de la oración depende del grado de posesión por un objeto de una propiedad. Aquí estamos viendo en qué medida uno de estos dos museos, estoy comparando el Museo del Louvre con el British Museum, con el Museo Británico. Y quiero saber, aquí esto seguramente me está diciendo cuál es más interesante. ¿Sí? Estoy comparando cuál de ellos, o el grado de interés que tienen estos dos museos en, relativamente el uno con el otro, ¿sí? ¿Cuál está por encima de cuál? Y si es que no hay una superioridad, entonces ahí por lo menos o a lo sumo, ¿sí? Bien, ahora, entonces, la segunda oración es, el British Museum es interesante, ¿sí? Bien, ¿cómo simbolizo, Natalia? La oración, el British Museum es interesante. Con Q. Ya, a ver. Q, gracias. Para que haya una oración tiene que haber un verbo, ¿sí? Entonces repetimos este verbo y también este atributo, ¿sí? Bien, ahora seguimos con oraciones simples. A ver, Adrián Bacuilima, ¿está ahí? No, no está, perdón. A ver, Giovanni Bustamante. Ya, sí, profe, A ver, ¿tiene la respuesta? ¿cuál es la otra? Es interesante el Museo de Louvre, Ya, gracias. eh, ¿Con qué le simbolizo? con la P. Ya, gracias. Museo del Louvre. Y
Siguiente oración simple, Andrea. Sí, profe. Última oración simple, Es interesante el British Museum. ya. ¿Cómo le simbolizo? Q. Ya, gracias. Bien. Entonces, tenemos dos oraciones simples, cada una repetida 2 veces. Ahora, vamos a los funtores. ¿Sí? Bien. A ver. Eric, ¿está ahí? No. Israel, tampoco. Edison. Edison. Sí, profe, aquí estoy. Vamos, deme, a ver, Edison, deme el primer funtor que aparece, ¿cuál es? A lo sumo. Pero lea completo. Ah, ya. El Museo del Louvre sea a No, lo no, no, sumo no, tan. no, 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 Edison, solo el funtor. Usted me dice a lo sumo. Perdón. A lo sumo tan interesante. No, 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 pero no lea. Interesante es parte de P. Aquí no estoy hablando de interesante. La implicación, dentro de la implicación no puede estar lo de interesante. Eso forma parte de la oración simple. Lea la expresión completa de la primera implicación. Perdón, no lo entendí, profe. Perdón. Estimado Edison, le estoy pidiendo que usted lea aquí en esta oración, es la número 26, lea la expresión completa en español que está expresando el primer funtor, que es una implicación. Usted me dice, a lo sumo tan. Y yo le respondí, eso es incompleto. Por eso digo, deme la expresión completa que está vehiculando la implicación. Después usted me respondió, a lo sumo tan interesante. Mal. Y la I no forma parte del funtor. Entonces complete, no se quede con esto. Falta ahí una palabra. ¿Cuál? A lo sumo tan. Ya. A lo sumo tan como. Eso, ahí estamos, ¿ya? Ya, profe. Bien, entonces, a lo sumo tan, ¿cómo? Aquí, ¿ya? Bien. De acuerdo, la I no puede formar parte, la I es de interesante, no puede formar parte de la implicación. Entonces es a lo sumo tan como, ¿sí? A lo sumo tan como, ¿ya? Bien, y la verdad de la oración depende de la propiedad, ¿sí? Del grado de posesión de la propiedad. A ver, Mayra. A ver, perdón, Edison, ¿cómo simbolizo a lo sumo tan como? Sería con el menor que. No, pero no. Fíjese aquí digo, P es a lo sumo tan verdadero como Q. Eso es la lectura de la implicación. Entonces, tengo que poner la flecha. Ya, perdón. La flecha. Bien, ahora, siguiente funtor, Mayra. Sí, profe. ¿Dónde está el siguiente funtor? Implica que Ya, implica, correcto. Ahora, ¿cómo simbolizo? con la flechita. Ya, gracias. Muy bien. Lisette. Profe, ella estaba con datos y se le acabaron. Ay. A ver, Carolina, ¿está ahí? Sí, profe. ¿Cuál es el siguiente funtor? En orden, vamos a ver.
Ya, estábamos, nos quedamos aquí. Después de implica, ¿qué funtor encuentra usted? Oh, Ya, pero lea completa la disyunción. Me está dando el 50%. ¿Cuál es la otra parte? oh no, oh No, no, no es. no, pues no, 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 no. Carolina, estamos A en ver, disyunción. Usted me está mezclando disyunción y negación. Solo le pido un funtor, ya, solo pero es que eso está incompleto. el O y el O. Sí, el Eso. otro O. Ay, sí, son dos O. Gracias. Casi me olvido de la una O, profe. Ya, ya. ¿Y cómo simbolizo la disyunción? Con la B ¿Dónde pongo? ¿Aquí a la izquierda o a la derecha? a la derecha. Ya, gracias. A ver, Belén. Belén, ¿está o no está? No está. Belén Chávez. Ya. A ver, vamos a la 14ª ronda de preguntas. Inicio. Pueden participar todos. A ver, empecemos por Paulina. Sí, profe. Siguiente funtor. Y último, Sería la negación. donde lea la palabra en la oración. ¿Cuál es? O no es interesante. No, 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 pero estimada Paulina, la I, la propiedad de ser interesante no forma parte de la negación. Solo Entonces lea sería la... o no. No, pues, pero este O ya está simbolizado por la disyunción. Solo quiero que me diga con qué palabra está expresada la negación. Es. No, pues el es forma parte de P. Es interesante. El Museo del Louvre es interesante. Eso es P. Estimada Paulina, yo le pido simplemente que me dé la palabra. Entonces sería no, profe. Nada, solo eso, pues solo eso, no se pierda. Ya, profe, gracias. Ya, a ver, pero ¿cómo le simbolizo? Profe, si no estoy mal, es una negación débil. Correcto, pero ¿y cómo simbolizo la negación débil? No, no recuerdo cómo se dice, pero es como un hilito curviado. Ya, ese es la tilde. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Gracias. Ahora, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Voy a recoger en una sola línea todos estos símbolos, ¿sí? Verán, tengo el que P implique Q, implica que o no P o Q. ¿Ya? Entonces eso voy a poner en una sola línea. Y después vemos notación a los chavos. ¿Ya? A ver, P implica Q, implica no P o Q. ¿Ya? Fíjense, verán, ahora sí, veamos, el que P, y fíjense aquí está sea, eso es modo subjuntivo. No dice el British, el Museo del Louvre es, sino dice el que sea, ¿sí? Implica. Aquí tengo yo dos verbos, el verbo ser, el verbo implicar, pero implica está en indicativo, sea está en subjuntivo. ¿Ya? Ahora, si yo comparo en español subjuntivo e indicativo, gramaticalmente, ¿cuál es la oración principal? ¿Implica o sea? A ver,
Natalie. Sí, profe. De estos dos verbos en español, sea e implica, ¿cuál es el principal? Implica. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces, fíjense, tengo dos implicaciones y una disyunción. ¿Cuál es el funtor principal? Dice, el que P implique Q, implica, y aquí hay una coma, y esto es como punto reforzante después de la segunda implicación. ¿Implica qué cosa? O, y no hay nada más. O. Entonces, verán, está clarísimo en español cuál de estos tres funtores es el principal. El principal es este implica. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, porque con respecto al miembro izquierdo, aquí el verbo ser está en subjuntivo. Y en subjuntivo, según la gramática, significa oración subordinada. Segunda cosa, después del implica, está el que, la conjunción. Esta conjunción completiva me dice que el complemento de este verbo es una oración compuesta. ¿Sí? Y además está una coma. Aún, incluso si no estuviera una coma, ¿qué es lo que sigue? Implica que, implica una disyunción. ¿Sí? Entonces, esta disyunción está subordinada a este verbo implicar. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer a esta segunda implicación? María Mercedes. Sí, profe. Si es que esta implicación es el funtor principal de toda la oración 26, ¿qué hago acá con esta segunda implicación? ¿Sí? Pongo un punto reforzante. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces voy a poner aquí punto reforzante. Y con eso ya está. O no P o Q. Este sí es redundante. Podemos dejarle de nada. Le tachamos y no pasa nada. No es ningún funtor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, o es falso P o es verdadero Q. Eso está acá. Pero este punto reforzante es porque el miembro derecho de esta implicación es una disyunción. O. Y además aquí hay una comita. Por dos razones tenemos que decir que el miembro derecho de la segunda implicación es todo lo que viene después. ¿Sí? Bueno, chicos, espero, voy a revisar los ejercicios de la página 6, si es que no hay mayor dificultad en la simbolización, entonces les mando de deber. Caso contrario, dedicaré unos minutitos de la próxima clase para hacer ejercicios suplementarios. Caso contrario, quedan simplemente de deber y podríamos revisar aquellos en los cuales necesiten alguna asistencia de mi parte. Solamente les noto que si es que en español ustedes se encuentran esta expresión de por lo menos tan como, ¿sí? Ese por lo menos significa que tienen que, lo que es el consecuente, tienen que ponerle a mano izquierda. Si es que en español aparece esta expresión, por lo menos tan como, ¿sí? Tienen que virar el orden de antecedente y consecuente, ¿sí? Nada más. Entonces, ya chicos, con eso hemos acabado la clase de hoy. Un buen fin de semana. Traten de hacer los ejercicios.